Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 15, por favor. Éxodo 20, 15. Dice Éxodo 20, 15, ¿no qué? Este es el octavo mandamiento: no hurtarás o no robarás, ¿verdad? Aunque hay ahí alguna cuestión de que no es lo mismo hurtar que robar, por la aplicación en un momento dado dicen que el hurtar es cuando alguien se mete a tu casa y te quitan las cosas, ¿verdad? Sin que tú te des cuenta y todo eso, ¿no? Pero dicen que robar es cuando te asaltan, ¿no? Y es cierto. ¿Cuándo he escuchado a alguien que dice, me hurtaron en la calle? ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Me robaron. Entonces, dicen que pero al final de cuentas es lo mismo. Le quitan a uno lo que es, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Es de esto también, esto de los robos o los hurtos. Bueno, pues esto es desde el inicio de la creación. Ahí en Génesis capítulo 27, vaya conmigo, vemos, ¿verdad? Ya desde ahí nos comienza la Biblia a hablar algo acerca del robo. El primer hurto que se menciona en la Biblia lo vemos en la historia de Jacob, ahí en el verso 31, capítulo 27, verso 31, que dice lo siguiente, ¿verdad? E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Y entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, vemos ahí, ¿no? Entonces, vemos la historia y bueno, pues el robo se condena a través de la Biblia hasta cuando termina. Vaya Apocalipsis capítulo 9, por favor, verso 20. Apocalipsis 9, 20. Vemos allí, ¿verdad? El verso 20, Apocalipsis 9, 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Se refiere a la idolatría. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Pero hay una historia más tremenda y fuerte ahí en el libro de Josué, cuando vemos la historia de Acán. Usted la conoce también, en el capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 7, verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Déjeme ver,
Josué 7:19, sí. Y dice, hijo mío, ¿qué le dije? Capítulo 7, verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Qué tremenda cosa, ¿no? Cuando leemos y estudiamos las instrucciones en la Biblia, ¿verdad?, en cuanto a lo que Dios declara acerca del robo, pues es impresionante que el respeto a la propiedad ajena sea tan importante que Dios lo ha incluido en sus 10 mandamientos. Simplemente Él nos dice que no debemos tomar lo que no es nuestro. Y esto nos lleva a una breve, ¿verdad?, puede ser, ¿verdad?, discusión sobre el derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Vemos ahí en Hechos 4:32, Hechos capítulo 4, verso 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si usted se fija, esto es lo que se estila en el comunismo, ¿no? De que todo es de todos y que todo es así. Y sin embargo, dice que aquí todo, dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía. En otra versión dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Vemos ahí, ¿verdad? Es la cuestión de la propiedad privada. Carlos Marx, usted sabe que es el iniciador del comunismo, Carlos Marx, del marxismo. Él decía que la fuente de todo mal, es la propiedad privada. Creía que cuando una persona se adueñaba de una cosa, el resultado era la codicia, que a su vez se convertía en la explotación de la sociedad. Por tanto, nadie debe ser dueño de nada, todo debe pertenecer al Estado. Eso es lo que dice Carlos Marx, decía pues, y eso quedó todavía ahí para la historia, ¿verdad? Entonces, parecido a lo que se hizo en Jerusalén en la comunidad cristiana, como ahí en lo que hablamos en el libro de Hechos, ¿verdad? Pensaban así, de esa manera pensaba Marx. Y estas ideas de tener todo en común fueron aceptadas por muchos, fíjese. En consecuencia, son varios los experimentos que se han hecho en el mundo acerca de esto, ¿sí? Y de esa manera, o sea, él era su pensamiento, ¿no? Y bueno, pues era muy respetable, pero si vemos la enseñanza positiva del mandamiento, entendemos que bajo el concepto marxista, la propiedad le pertenece al Estado, ¿sí?, el cual teóricamente representa al trabajador. Así es como
en muchos lugares como en Rusia, como en Cuba, tienen este tipo de sistemas todavía, ¿verdad? Que todo pertenece al Estado, ¿verdad? Y bueno, se supone que el Estado representa al trabajador. Y en el concepto capitalista, que es el extremo del marxismo, la propiedad le pertenece al individuo. O sea, son dos cosas bien diferentes. De acuerdo a lo que el marxismo enseña es que todo debe de pertenecerle al Estado, todo debe ser en común y el Estado es el que debe de ser dueño de todo y representando al trabajador. Y en el lado del capitalismo dice que la propiedad le pertenece al individuo, pero sorprendentemente la Biblia se opone tanto a las conclusiones comunistas como a las capitalistas. En un momento, ¿verdad? Hay una explicación. Primero debemos aceptar el hecho de que hay confusión entre la desigualdad y lo que es justicia. Y es esa desigualdad la que frustra a tantos y le lleva a buscar maneras para mejorar la sociedad. O sea, hay muchos que, ¿se acuerda? Hemos visto, usted conoce historias famosas que luego, de películas también que hemos escuchado, por ejemplo, como Chucho el Roto. ¿Ha oído hablar de Chucho el Roto? ¿Qué hacía Chucho el Roto? ¿A quién le robaba? Para darle a los pobres. ¿Qué hacía Robin Hood? Lo mismo. O sea, vemos que han tratado el ser humano ha tratado de igualar la cuestión de la propiedad en los ricos y en los pobres. O sea, por eso vemos esas historias que le robaban a los ricos para repartirles a los pobres, ¿verdad? Y hay muchas películas y hay historias de todo ese tipo de situaciones que pasaba, ¿verdad? De los famosos Robin Hood modernos, ¿verdad? Y es cierto que la injusticia es cruel y viciosa y que debe ser combatida por todos los medios posibles. Sin embargo, fíjese bien, debemos reconocer que la desigualdad es natural. Es parte ineludible del ser humano. No todos somos iguales en capacidad, en inteligencia y dotes. No todos somos iguales. Dios nos hizo a cada uno diferente y pensar que debemos ser iguales es incongruente con la realidad y el propósito eterno de Dios. Además, cada uno es responsable de lo que Dios le ha dado, ¿sí o no? Cada uno es responsable de lo que Dios le ha dado. Por tanto, adquirir lo que podemos sí nos corresponde, no solo nuestro derecho, sino nuestro deber, ya que es Dios el que nos ha dado tanto las capacidades como las oportunidades. Mire, le voy a poner un ejemplo. En una de las ocasiones que fui a Edmonton, en Canadá, andábamos paseando por ahí por el centro de la ciudad y ya estaba atardeciendo, era como a esta hora, más o menos 6:30 de la tarde, y eran por ahí como en el mes de noviembre, ya empezaba a oscurecer y estaba fresco, pero andamos paseando por ahí por algunos jardines muy bonitos y eso, pero había una cantidad de indigentes impresionante, pero muchísimos. Y luego íbamos caminando y había unas especies de ceniceros, ¿verdad?, que le ponen a la gente para que no tire las colillas ahí en el piso. Estaban retacados de colillas de cigarro, ¿verdad? Y todo eso de los indigentes que viven ahí por el lado del centro. Y entonces, cuando seguíamos caminando, vimos una fila de ellos que estaban formados. Y yo le dije al pastor de allá, le dije, oye, ¿y esa gente a dónde va o qué está haciendo? Me dijo, están esperando el transporte que viene por ellos. Ahorita los recogen y se los llevan a un albergue y allá duermen. Y mañana en la mañana los vuelven a traer aquí y esa es su vida. Y me decía el pastor, pero déjame decirte algo, todos esos que tú ves allí, todos ellos son nativos canadienses, así como los indios en América. Los indios, ¿verdad? Que los que realmente, o sea, usted ve ahora Estados Unidos y ve la gente acá, toda esa onda pero bueno, pues fue porque llegaron los irlandeses y llegó mucha gente europea, y todo ese tipo de rollos. Pero los nativos de Estados Unidos y de Canadá son indios. Entonces, el gobierno les da una cantidad
a cada uno de esos nativos, pero de muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque lo reconocen que es su tierra y les dan una cantidad de bastante dinero, con la cual cualquiera de ellos pudiera poner un negocio y vivir una vida desahogada. Pero ¿qué sucede? Se lo gastan en drogas, en alcohol, mujeres, lo despilfarran de tal manera, y como el gobierno les está dando ahí constantemente, entonces no lo valoran. Y se van al extremo de vivir en la calle como indigentes. Son los famosos homeless que luego uno conoce por allá, y ellos desean vivir así. Entonces, ¿cómo podemos penetrar en ellos un pensamiento como el del marxismo, que dice que todos debemos de ser iguales, que todos debemos de tener lo mismo? No se puede. Dios nos hizo totalmente diferentes, con capacidades diferentes en todos los sentidos. Y mire, vaya conmigo, lo vamos a ver como un ejemplo bíblico, Mateo capítulo 25. Mateo 25, verso 14. ¿Lo tiene? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ok, esa es una buena enseñanza, la de los talentos. Ok, bíblicamente hablando, ser dueño significa ser mayordomo, porque todo le pertenece a Dios. ¿Está de acuerdo o no? ¿De quién es lo que trae en la cartera? A ver, pasen una charola por favor ahí, a ver, que le van a entregar sus cosas a Dios. ¿De quién es lo que usted tiene? Ya no contesta. Ahora ya no contestó. ¿De quién es lo que trae? ¿Está convencido? Entonces, ¿por qué se aferra a ello? Cuando tiene la posibilidad de ayudar a alguien. ¿Sabe por qué? Por el pensamiento del hombre, ese pensamiento del hombre de que todo es mío. Todo es mío y no pasa nada. Bueno, a raíz de eso, el hombre ha tratado de que todo sea igual. Y por ejemplo, vemos una situación del hombre, el hombre que constantemente roba para tratar de tener o de buscar una mejor oportunidad de vivir, ¿sí? Y se hacen de cosas de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que es egoísta y que dice, no, ¿sabes qué? Y que ven a una persona que le ha ido bien y van y lo asaltan y le quitan lo que tiene. O sea, cosas así, pero es por la injusticia que hay. Ahora, porque no han entendido que Dios nos ha hecho a cada uno diferentes. Bueno, esa parábola de los talentos está muy clara. Dios le da a cada uno conforme ¿qué? A su capacidad. Probablemente algunos que no tenemos mucho dinero, si Dios nos hubiera dado riquezas, probablemente nos hubiéramos perdido. Mire, ahora estaba hablando con el pastor Chuy en la mañana. Ahora estuve el fin de semana en León, Guanajuato, ¿verdad? Y yo estaba platicando allá con una hermana de una de las congregaciones de allá del Bajío, y entonces ella me decía, no, pastor, yo de plano me voy a separar ya de mi esposo, ya estoy decidida, me voy a divorciar. Bueno, es una decisión que usted tiene que tomar, pero ¿por qué se quiere divorciar? Es un mujeriego, es esto, me maltrata, esto, o sea, una serie de cosas, ¿no? Y yo ya no le soporto, y yo no esto y lo otro. ¿Y sabe qué? Son de las familias más ricas del Bajío. En cuestión de negocios, tienen muchísimo dinero.
Dice que el cuate, como vende mucho en efectivo, tiene una bóveda, ¿verdad? Según dicen por allí que tiene dinero y que todo, o sea, tiene muchísimo dinero. Y tú dices, bueno, ¿de qué te sirve el dinero? El problema es eso, el pensamiento y el corazón del hombre. Pero la parábola de los talentos nos dice, cada uno le dio conforme a su capacidad. Ahora te voy a decir algo, Dios te ha dado a ti talentos, y si tú los pusiste a trabajar y le estás regresando al Señor mínimo los talentos que Él te ha dado, bueno, estás cumpliendo con el propósito de Dios. Pero si Dios te ha dado a ti talentos y no los pusiste a trabajar, los tienes enterrados, déjame decirte algo, tú le estás robando a Dios. A veces creemos que el robar solamente son las cosas materiales, pero si tú tienes talentos y no los has puesto a trabajar, no los has desarrollado, tú le estás robando a Dios. Porque dice la Biblia que cuando menos un talento Dios nos dio. Cuando menos uno. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Lo estás poniendo a trabajar? ¿Lo has puesto a trabajar? ¿Ya lo trabajaste y le puedes entregar al Señor cuando menos lo mismo? Eso también es robar. Eso también es robar. Lo que tenemos es de Dios y Él lo ha puesto bajo nuestra custodia. Obviamente, como nos enseña la parábola, a unos Dios le dio más que a otros. Además, nos muestra que todos tendremos que rendir cuenta un día de lo que Él ha permitido que esté bajo nuestro cuidado, ¿sí? Y vea lo que el verso 19, siga leyendo conmigo, verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, ¿cuántas personas conocemos, usted y yo? Gente que tiene muchísimos talentos para muchísimas cosas. Pero sin embargo la gente es desidiosa, es floja, apática, no le gusta trabajar y tiene talentos, o sea, tiene capacidades y no los pone a trabajar. Bueno, y después se quejan, ¿verdad? Por la vida que están llevando, por todo, pero ¿sabe? Todos tenemos capacidades para trabajar, para desarrollar lo que Dios nos ha dado, todos. Lamentablemente, esa gente, fíjese, los que roban tienen un ingenio para robar, para asaltar, para hacerse de cosas que no son de ellos. El talento que Dios les dio, ellos lo están usando de una manera negativa. Y por eso
siempre va a haber este tipo de situaciones, siempre va a haber gente que va a ir en contra de los mandamientos de Dios, no va a reconocer lo que Dios le dio, no va a reconocer. O sea, ¿en qué? Y lamentablemente, si no hemos puesto a trabajar lo que Dios nos ha dado la capacidad, pues híjole, un día vamos a estar delante de Él. Probablemente tú estás aquí estudiando, pero pues tú eres un nini, ni trabajas, ni estudias, ni nada. Ah, pero eres bien bíblico. Eres bien bíblico, ¿verdad? Tú acá bien bíblico, pero ni estudias, ni trabajas, ni nada. Mire, hay muchos cristianos, de verdad, que no trabajan, que no estudian y viven románticamente diciendo que estudian y quieren servir a Dios. Y no estudian ni trabajan. ¿Sabes qué? Tú le estás robando a Dios. Tú estás enterrando el talento que Él te dio y un día tú vas a estar delante de Él y el Señor te va a pedir cuentas por lo que Él ha puesto en tu mano. Y lamentablemente hay en el cristianismo, hay este tipo de cristianos que son ninis también, ni estudian ni trabajan. Las leyes humanas dicen que somos dueños de lo que tenemos y que podemos hacer con ellas lo que nos plazca. Eso dicen las leyes humanas. Es mi dinero, yo sé en qué lo gasto y en qué no lo gasto. Es mi coche y yo lo hago como quiero. Es mi casa y yo hago lo que quiero. Es mi dinero, es mi bolsa, es mi ropa, es esto. Pero las leyes divinas, al contrario, nos informan que todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestra casa, nuestro negocio y todo lo que poseemos pertenece a Dios. Nosotros solamente somos mayordomos. Ok, ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este octavo mandamiento? Bueno, bien claro, la enseñanza es muy clara. No, fíjese bien, no es la voluntad de Dios que tengamos lo que Él no nos ha dado. Así de sencillo, no es la voluntad de Dios que tengamos lo que Él no nos ha dado. No es la voluntad de Dios que tengamos lo que Él no nos ha dado. Ahora entiende también esa parte cuando dice, no desearás la mujer de tu prójimo, porque no es la voluntad de Dios que tú tengas lo que Él no te ha dado. O sea, lo que tú y yo tenemos es porque Dios permitió que lo tengamos. Por eso la Biblia dice estar contentos ¿con qué? Con lo que tienes. Estar contentos, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, dice la Biblia. Entonces, ahora bien, si tú no tienes nada, pero eres un flojonazo o eres una flojonaza, pues ¿quién tiene la culpa, Dios o tú? Pues yo. Porque Dios me dio un talento para ponerme a trabajar, para hacerlo, mire, hay cantidad de historias que conocemos. Por ejemplo, hay muchas mujeres que se quejan y que causan lástimas. Pero, por ejemplo, yo veo y conozco a muchas mujeres empresarias que comenzaron en sus casas haciendo algo. Y luego al rato la gente supo y la gente, por ejemplo, ¿usted ha escuchado hablar de pastelerías Marisa? Bueno, actualmente son ya casi 60 pastelerías y a un lado de las pastelerías ahora puso una paletería que se llama Dolce Natura. Buenísimas las paletas, recomendables las paletas, ¿no? Se llaman Dolce Natura. Esa señora comenzó haciendo pasteles en su casa, pero para ella
Y luego después los mismos familiares decían, ay, oye, no seas mala onda, hazme un pastel, fíjate que va a ser cumpleaños de esto. Y luego después las amistades, ¿verdad? Oye, Marisa, te puedo encargar, hazme un pastel, fíjate que es cumpleaños de mi esposo. Me gustaría uno de esos de chocolate que haces bien sabroso, ¿verdad? Que en medio le pone chocolate para que usted le ponga ahí un tres leches, un velvet, todos esos pasteles. Y ella comenzó así y vio que podía hacer algo y bueno, comenzó. Y fíjese, hace poco yo la oí en la graduación de mi hijo, ella dio el discurso para todos los graduados y ella les enseñaba a los graduados y les decía, sean gente de bien, sean atrevidos, sean valientes, emprendan. Si ustedes caminan bien en el orden, así dijo, si ustedes caminan en el orden de Dios haciendo lo correcto, no tengan duda que ustedes van a llegar al éxito, decía ella. Y ella dijo, mire, ustedes saben que yo tengo pastelerías, dice. Si yo regalo un pastel, yo vendo 10. Si yo regalo 10 pasteles, vendo 100. Si regalo 100, vendo 1000. Dice, pero siempre Dios ha sido suficiente en nuestro negocio. Dice, y yo conozco el dar, y ustedes tienen que aprender el dar. Dice, porque esa es una forma de emprender. Para iniciar su vida profesional, ustedes tienen que dar. Ahora tienen que aprender a dar. Van a salir, van a comenzar a trabajar. Muchos de ustedes van a emprender un negocio. Tienen que aprender a dar. Y ella hablaba de esto y del dar y del dar y del dar. Y fíjese, vea, es una mujer exageradamente próspera. Es de la mejor pastelería que hay ahorita aquí en Guadalajara. Y le digo, las paletas son deliciosas. O sea, olvídense de ya pasaron a la historia las paletas Manhattan y las paletas de no sé dónde. Esas paleterías están a un lado, están ahí y no me están dando una lana por la promoción, para que luego piense que tengo acciones, ¿verdad? Porque luego, no. Le estoy poniendo como ejemplo, de verdad, que cuando se quiere se puede. ¿Y sabe por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios nos ha dado capacidad, pues debemos de verdad explotar la capacidad y los talentos que Él nos ha dado. Y yo le puedo platicar de muchas familias de dinero. Por el trabajo que yo tuve en el banco, yo tuve la oportunidad de conocer a muchas familias de dinero aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, y ellos me platicaron las historias de cómo comenzaron las vidas de esas personas, ¿verdad? Tuve la oportunidad de tratar a los de Calzado Canadá, cuando el Calzado Canadá en aquellos tiempos era famoso, y me platicaban la historia cómo comenzó el papá, don Salvador Chávez, a trabajar lo del Calzado Canadá, y sin embargo llegó a ser un emporio. Después llegaron la familia, ¿verdad?, que no les había costado, y ya saben, los negocios, los padres los inician y muchos hijos no tienen sabiduría y se los acaban. Pero así hay muchos. ¿Pero por qué? Porque esa es parte de la naturaleza divina. Las leyes divinas, al contrario, nos dicen que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Ahora bien, solo podemos tener aquellas cosas que Dios nos permite obtener por medios puros y honestos. Y considerando las posibilidades, hay por lo menos 5 maneras propias por las cuales podemos obtener bienes y propiedades legítimamente, ¿sí? Número 1, pues con el resultado de tu trabajo. Se nos paga a cuenta de lo que hacemos, y esta es la manera más común como la gente obtiene algo para suplir su necesidad. Entonces, con el dinero ganado de nuestros salarios podemos comprar las cosas que necesitamos y queremos. Sí. ¿Por qué más? Bueno, a lo mejor alguien, ¿verdad? Alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón regalarte esto, y te da un regalo. O sea, no estoy hablando de dinero. A lo mejor alguien ve que tienes una necesidad y llega y me dice, Dios me dijo que te regalara estos zapatos,
y a lo mejor tú estabas necesitando esos zapatos. Bueno, a veces hay amigos que Dios ha bendecido mucho y ellos nos hacen un regalo por medio de una herencia. Un familiar cercano muere y bueno, recibimos algo de la herencia. Bueno, nos estamos haciendo de una manera legal de algunas cosas. Por medio de inversiones propias, hay oportunidades para invertir en los negocios y negocios legítimos y recibir los ingresos correspondientes. Bien, ya terminó el tiempo, entonces aquí me voy a quedar. Que Dios le bendiga.